Señores estudiantes, sean cordialmente bienvenidos a la segunda unidad del sílabo, la clasificación de los presupuestos. En esta unidad vamos a tratar sobre el origen y forma de los modelos, presupuesto de ventas, concepto, estructura y utilidad, el presupuesto de cobranzas, el presupuesto de compras, presupuesto de caja y el presupuesto del sector público con su objetivo y el ámbito de aplicación. Dentro de la clasificación de los presupuestos, tenemos presupuesto de ventas, presupuesto de cobranzas, presupuesto de compras, presupuesto de caja y presupuesto del sector público. Vamos a hacer en esta unidad un ejercicio por cada uno de los presupuestos mencionados. ¿Qué es el presupuesto de ventas? Partiendo de la primera clasificación, el presupuesto de ventas se fundamenta en el plan de ventas, que permitirá tomar decisiones acerca de los ingresos, permite la coordinación y unificación del proceso de planificación, verificando objetivos, políticas de precios, descuentos, estrategias de comercialización, participación de mercado y competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que para hacer un presupuesto primero hay que hacer un plan de ventas. En el plan de ventas se debe analizar los objetivos empresariales. Estos objetivos empresariales dependen de qué es lo que busca la empresa. Por ejemplo, si la empresa desea incrementar sus ventas, hay que hacer estrategias de precios, estrategias de marketing que permita llegar al incremento de las ventas. Es necesario planificar las ventas para llegar a hacer un presupuesto. El plan de ventas debe ser realista, pues se requiere datos confiables para el presupuesto de ventas, que a su vez servirá para elaborar los presupuestos de producción, compras, gastos de venta y gastos administrativos. ¿Eso qué significa? Que la empresa debe hacer su presupuesto de ventas real. Hay empresas que hacen presupuesto en base a sus datos históricos. Por ejemplo, toman las ventas del año 2021 y se proyectan al 2022 con un incremento de ventas, puede ser del 5 o del 10% de acuerdo a cómo se conoce el mercado. Y una vez que es importante que yo tenga los ingresos, porque con eso yo puedo planificar la producción. Porque si yo voy a vender, por ejemplo, 50,000 unidades, yo tengo que planificar la producción de esas 50,000 unidades, la compra para poder producir, los gastos administrativos y de venta que me generan vender esas unidades. Por eso es importante hacer una planificación de ventas. Para elaborar el presupuesto de ventas debemos de tomar los siguientes parámetros. El primero, revisión y análisis de la situación. Es decir, que la empresa debe de conocer muy bien la situación, cómo está la empresa en el mercado y conocer su entorno externo y externo. Identificación de problemas y oportunidades. Aquí es importante hacer un FODA para saber cuáles son mis oportunidades, mis amenazas, mis fortalezas y mis debilidades. Elaborar un plan de ventas. Despliegue de objetivos de ventas, o sea, cuál va a ser el objetivo de que yo incremente mis ventas, de repente mejorar la rentabilidad o pagar obligaciones que tenemos con los bancos. Determinación de tácticas de ventas, que las estrategias, cómo yo voy a lograr vender esas cantidades que he hecho en mi plan de ventas. Especificación de recursos, con qué recursos cuento. Elaboración de un presupuesto de ventas en base a estos parámetros y hay que hacer una revisión y aprobación del presupuesto. Dentro de los presupuestos de ventas hay varios métodos para establecerlo. Muchas empresas utilizan en base a datos históricos y sobre eso y de acuerdo a su nivel de incremento año a año hacen su pronóstico de ventas. Por ejemplo, si yo vendí en el año 20,000 unidades y todos mis años ha sido un incremento que está entre el 5 y el 8%, entonces la empresa pone que en el año 2022 va a ser un incremento del 7 u 8%, de acuerdo a su historial. Hay otros que aplican el método mínimo cuadrado, que es estadístico, en la cual ustedes tienen que haber aprendido también eso en estadística, pero yo me voy a enfocar más bien en el método económico administrativo. Este método económico administrativo es como más real, es como más analítico de lo que me pueda dar el método estadístico, ¿sí?
¿En qué consiste este método económico administrativo? Es un documento que ayuda a conocer la rentabilidad de un ente económico y conocer el volumen de ventas estimados en términos cuantitativos, y nos da a conocer qué unidades a vender, el precio de productos y la política de ventas. Vamos a analizar en sí cómo se elabora un presupuesto económico administrativo. Para hacer este presupuesto debemos de considerar factores, que son los factores de ajuste, factores de cambio, factores corrientes de crecimiento, las fuerzas económicas generales y los factores de influencia administrativa. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos factores. Dentro de los factores de ajustes, es un hecho extraordinario que puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, hay empresas que con el asunto del COVID, muchas empresas dejaron de vender. Entonces, esas ventas que dejaron de vender vienen a ser un factor desfavorable, porque si yo tenía planificado vender 50,000 unidades y vendía apenas 20,000, no dejé de vender 30, por lo tanto es un factor desfavorable. Pero hay empresas que se vieron favorecidas por este tipo de situación de COVID. Por ejemplo, las alimenticias, las empresas farmacéuticas, les incrementó el volumen de ventas. Tanto es así que tuvieron que trabajar casi 24 horas para satisfacer la demanda. Supongamos que estas empresas hayan tenido planificado vender 60,000 unidades. Producto después de la pandemia, se les duplicó la venta. Por lo tanto, ese es un factor favorable. Pero cuando se consideran los presupuestos, esos factores tenemos que saber si es negativo o positivo para nuestro presupuesto de ventas. ¿Qué significa eso? En el caso de las empresas que dejaron de vender en el año 2021, por ejemplo, por asunto de la pandemia, y ahora en el 2022 se restringieron las pandemias, o sea, realmente ya estamos casi en la vida normal, significa que esas unidades que dejamos de vender tenemos que sumarla en el presupuesto ahora del 2022. Para esa manera tratar de equiparar, porque yo no me puedo basar en las 10,000 unidades que vendí cuando yo vendo normalmente 50,000 unidades. O sea, debo de retomar las unidades que dejé de vender. Pero lo contrario, si yo me vi favorecido producto de la pandemia, que se me duplicaron las ventas, yo tengo que en este tipo de factores debo de restarlo. ¿Por qué? Porque no todos los años yo voy a tener pandemia y voy a aumentar mis ventas. Hubieron casos, por ejemplo, en empresas que yo tengo experiencia, en lo que yo pude vivir, que efectivamente en el año 2020, que fue la época más de la pandemia, las ventas se le incrementaron totalmente en el 200%. Pero en el 2021, como ya se normalizaron casi las cosas, las ventas totalmente disminuyeron. Cuando nosotros hicimos el presupuesto, no teníamos que haber, porque se nos subió, por ejemplo, de 100,000 unidades se nos subió a 200,000 unidades. Yo no voy a vender todos los años 200,000 unidades. ¿Por qué? Porque va a ser duro, porque ya no estamos en pandemia ahorita de restricciones. Entonces, simplemente tengo que ajustarme a la realidad de historial de la empresa. Por lo tanto, este factor viene a ser, a pesar que me incrementó las ventas, pero para hacer el presupuesto de económico administrativo, y debo de restarlo. Más adelante vamos a ver con ejercicios prácticos. Ya. Tenemos otro factor que son de cambios. Hace referencia a las modificaciones en la producción, en la calidad del producto, afectan las ventas. Por ejemplo, hay empresas que hacen cambio del producto y esto hasta que el consumidor, hasta que haga una publicidad agresiva, se deja de vender cuando uno hace un cambio de un producto, porque el consumidor ya está acostumbrado a ver un determinado diseño. Momento que le cambiamos el diseño y si no hay una publicidad que conozca el producto, sí nos va a afectar las ventas. O sea, tenemos que tomar muy en cuenta nosotros, si hacemos un cambio de diseño, tomar en cuenta una buena publicidad, un buen marketing para que nuestro producto no decaiga. Son factores de cambio. Los factores de corriente de crecimiento. Aquí es importante tener en cuenta si el factor de crecimiento de la empresa va a superar las ventas. Si yo, por ejemplo, mantuve unas ventas,
producto de la pandemia altas, y yo quiero mantenerme en ese nivel, pues lógicamente es un factor de crecimiento y yo tengo que buscar estrategias, con qué recursos cuento, buscar mecanismos que me permitan llegar a ese objetivo, ¿no? Que es la superación de las ventas o desarrollo, expansión o créditos mercantiles. ¿Ya? También tenemos aquí, sí es el papel importante de ustedes. Aquí hay que tomar en cuenta muy bien los factores que afectan productos de la economía del país. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta el crecimiento o la devaluación del PIB, precios, producción, ocupación, poder adquisitivo de la moneda, finanzas, informes sobre la banca y crédito, ingresos y producción nacional. Estos análisis los emiten los economistas, ustedes que son futuros economistas. Entonces, las empresas toman en cuenta este análisis económico que por lo generalmente se lo ve en el Banco Central, en la página web del Banco Central. Y también en los periódicos uno ve cómo es el comportamiento del mercado en un periodo. Otro factor que tenemos es la influencia administrativa, que es las decisiones que toma la empresa. De repente es una decisión, por ejemplo, que adecuar una instalación, porque esa adecuación de instalación me genera quizás que deje de producir o me genera que la producción sea un poco baja, porque estoy dejando de producir, porque estoy haciendo una nueva, aumentando la planta. Son factores de carácter interno, se reflejan en las decisiones que toman los ejecutivos y también se debe tomar en cuenta una decisión administrativa. Tenemos que tomar en cuenta si es favorable o desfavorable. Si se toma una decisión después de conocer los factores específicos y las fuerzas de venta, el cambio de naturaleza de un producto, por ejemplo, el estudio de la política de publicidad, la variación de la política de producción, si usted va a hacer una variación a su producto o el diseño, o va a hacer usted una modificación a la producción, eso tiene que darse cuenta si ese cambio que es de parte de la dirección de la empresa va a ser favorable o desfavorable. Todos estos factores nos van a llegar al final a determinar el presupuesto de ventas. Ya. El presupuesto de ventas es el eje de todos los presupuestos, porque sabiendo cuánto voy a ganar, cuánto voy a vender, yo puedo planificar mi producción, puedo controlar mis costos y mis gastos. Se debe cuantificar en unidades. Siempre el presupuesto de venta tiene que estar, el resultado tiene que ser en unidades. ¿Sí? Afinando, depurando para proceder a su evaluación de acuerdo a los precios de mercado. Entonces, una vez que usted determinó el precio, las unidades de presupuesto de ventas a vender en unidades, tiene que ver usted a qué precio le puede vender. ¿Ya? Está regido por la oferta y la demanda o el precio unitario determinado. O sea, depende si es un producto que no se puede subir el precio porque está controlado por el gobierno. Por ejemplo, los productos de canasta básica. Eso sí va a generar un poco de conflictos en que yo quiera subir el precio cuando mi precio ya está determinado por el mercado. Se tiene el monto de ventas en valores monetarios. Una vez que yo tengo las unidades a vender, le pongo el precio y yo voy a tener el valor en dólares. Ahí tenemos la fórmula, que son ventas históricas más menos los factores de ajuste, que tienen que ver si es favorable o desfavorable, factores de cambio, favorables o desfavorables, factores de corriente de crecimiento, favorable o favorable. Todo esto me dan las ventas hasta el factor específico de venta. A este factor específico de venta le sumo o le resto, sea favorable o desfavorable, el factor económico, que son los que dicen los economistas en base a cómo está la economía del país. Y hasta allí voy a tener las ventas hasta el factor económico. Después le considero el factor administrativo, si es favorable lo sumo, si es favorable lo resto, y eso me va a dar como total el presupuesto de venta en unidades. Y aquí tenemos un ejercicio en el cual me dice que las ventas de la empresa XYZ fueron de 1.395.000 unidades. Durante los 3 últimos años las ventas se han ido incrementando